Bien, vamos a cambiar de tema para hablar respecto a la delincuencia. En el último tiempo, los denominados portonazos se han convertido en uno de los delitos de mayor connotación pública, sin duda. Y justamente a raíz de ellos, diversas agrupaciones ciudadanas han exigido medidas concretas al gobierno y a Carabineros. Hoy y mañana en directo queremos profundizar en este tema y para eso vamos a conversar con el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días. Marcelo, cuéntanos respecto al delito del portonazo que se ha hecho y se ha masificado. En particular, me gustaría abordar los protagonistas, o sea, ¿quiénes son los protagonistas? Ustedes conocen muy bien el mundo de la delincuencia, sí, por el trabajo que hacen en su fundación, en particular en materia de rehabilitación. ¿Cómo se puede abordar esta problemática, la de los portonazos, sin caer en este suerte de círculo vicioso que significa el llevar o castigar severamente a quienes cometen este tipo de delitos, como ocurrió hace poco, donde se les asigna una condena de 10 años a responsables de estos casos? Lo primero que hay que establecer acá es que la profundidad o la incidencia del tema de los delitos de los portonazos es del orden de un 3% de todo lo que son los robos de auto diarios. O sea, estamos hablando de 3 portonazos diarios. Evidentemente, esto aparece como un delito nuevo y en consecuencia llama mucho la atención. Y en particular porque hemos visto cómo niños y adolescentes participan y con un nivel de violencia extraordinariamente alto. Sí. Y por eso impacta. Pero lo primero es tener claro que estamos hablando del 3% de los robos de auto. Ahora, es un delito con el robo con intimidación, es una mutación del delito del robo con intimidación y por lo tanto nos afecta y nos impacta de manera grave. Y aquí caben dos posiciones o caben dos miradas. Una mirada de corto plazo, es decir, mira cómo vamos a controlar el portonazo, seamos súper punitivos, preocupémonos de configurar bien el delito, preocupémonos a lo mejor de extender el tema de la ¿cómo se llama?, legítima defensa, etcétera, un montón de otros elementos que tienen relación con el hecho mismo, con la flagrancia de la situación. Pero lo esencial en esto es también tener una mirada de largo plazo y entender del por qué estos niños, estos jóvenes se están iniciando tan tempranamente en el delito y en este tipo de delitos graves. El problema, Marcelo, es que justamente esa mirada a largo plazo es la que dicen todos los especialistas que falta. Sí. Que no nos hacemos cargo de la deserción escolar, no nos hacemos cargo de los niveles de violencia que sufren nuestros niños, no nos hacemos cargo de los altos índices de enfermedad mental que por lo mismo sufren nuestros niños, probablemente en parte por el maltrato que sufren, y en la medida en que no nos hagamos caso de esas causas más basales, bueno, poco es lo que luce gastar plata en intervenciones de flagrancia, como dices tú, porque no nos hacemos cargo de la raíz. Así es, Paula, y creo que lo más relevante, y tú das en el clavo en algo que es sustancial. Hace poquito la presidenta envió un proyecto de ley que se llama el Sistema de Garantía de Derechos de la Infancia. Y en ese sistema, en esa propuesta de ley, se establece una serie de garantías y una serie de derechos que están condicionados a los presupuestos que los servicios pudieran tener. En consecuencia, tú miras la Ley de Presupuesto 2016 y ves que la mayoría de los servicios que están relacionados a la infancia congelan sus presupuestos e incluso los disminuyen. En materia de responsabilidad penal adolescente se disminuye, en materia de tratamiento de droga y alcohol se congelan, en materia de deserción escolar no hay programas innovadores que estén empleados. O sea, acá estamos haciendo una apuesta súper significativa en torno a la educación gratuita, de calidad, y es muy legítima. Pero no nos podemos por eso olvidar de la situación grave de la vulneración de derechos permanentes que tiene un grupo de niños, que finalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes 150.000 desertores escolares, cuando tú tienes 250.000 consumidores problemáticos de droga y alcohol, dentro de los cuales más de la mitad son adolescentes y son niños, cuando tú tienes violencia, cuando 1 de cada 5 jóvenes participa en pandillas, cuando 4 de cada 10 tienen amigos metidos en la delincuencia y se sienten acogidos por ellos, cuando 1 de cada 5 se siente orgulloso de ser el panorama es desolador, pues, Marcelo. Entonces, sí, pero tenemos dos alternativas. O hacemos un llamado concreto a ponernos de acuerdo en estas cosas. Fíjate que nosotros apoyamos un estudio que hizo Sociología de la Católica, con apoyo también del CONICET, y llegamos a la conclusión de que hay elementos que permiten la detención de trayectorias delictivas. 6 de cada 10 jóvenes que han iniciado sus trayectorias delictivas la interrumpen al vivir en familias funcionales. El derecho a vivir en familia es fundamental, de vivir en familias que tengan habilidades parentales
papás que se puedan hacer cargo de eso. El problema que yo veo es que el clamor popular, digamos, cuando empiezan cuando se discuten cosas como los portonazos, más cárcel, más dureza, más carabineros en las calles, claro, más mano dura, y nadie está hablando, salvo los especialistas, pero los políticos en general, es menos vendedor como argumento para la señora Juanita que está en su casa. Señora Juanita, mire, para la delincuencia vamos a gastar plata en capacitar a las mamás. No, para la delincuencia, carabineros. Claro. Hay una falta de comprensión de que esto es un sistema, sí, y que hay causa y no solo efecto. Fíjate que la Fundación San Carlos de Maipo apoyó un estudio para estudiar la exclusión de las personas que han estado privadas de libertad, y el estudio también de las trayectorias de los chicos que han salido del Sename, que apoyamos a la Católica, y en ambos las conclusiones fundamentales son extraordinariamente claras. El tema de la deserción escolar, el tema del consumo problemático, el tema de la participación en pandilla, es decir, o sea, aquí el tema de la falta de involucramiento parental, la receta es clara. Si nosotros somos capaces de fortalecer la familia y fortalecerla de verdad, con programas efectivos, insertos en la comunidad, trabajando con los papás para que se involucren en la realidad de los hijos, si nos preocupamos de que los jóvenes vayan aislando el efecto de estos amigos nocivos, de estos amigos que le dan reconocimiento, pero un reconocimiento negativo. Fíjate que los narcos tienen el mismo modelo de estrategia social que podría ser algo positivo, pero nosotros lo usan para el mal. ¿Por qué? Porque lo que hacen es darle oportunidades a los jóvenes, es darle reconocimiento, y le dan habilidad, y le dan los fierros para poder... Y les dan pertenencia. Y les dan pertenencia. Marcelo, pero en paralelo a eso, la gente también está pidiendo, como decíamos, más mano dura, sí, y los parlamentarios reaccionan a ese llamado también, aprobando, por ejemplo, ahora una ley corta antidelincuencia, donde aumentan las penas. ¿Qué efecto va a tener ese aumento de penas para delitos más corrientes o más comunes en el largo plazo en materia de delincuencia? ¿Qué efecto podría tener eso? ¿Puede ser un boomerang al final? Mira, la verdad es que si tú miras las tasas de reinserción que tiene la cárcel, la tasa de reinserción que tiene el medio de la ley penal adolescente, te vas a dar cuenta que las reincidencias son del orden del 50, 60 y hasta el 70%. Entonces, lo veíamos en el diario, Marcelo, perdón, ¿te acuerdas que lo comentamos, Sebastián? Sí, claro, 38,6% de menores condenados por delitos reinciden en menos de un año de libertad. Sí, claro, y en menos de 2 son más de un 50. Y te lo doy firmado que sobre 3 estamos hablando de un 60. Entonces, a ver, estamos invirtiendo bien las lucas en rehabilitar a las personas. Fíjate que el agravante que tiene ese dato en materia de ley penal adolescente es que la ley penal adolescente, a diferencia del sistema de adultos, está centrado en la rehabilitación y no se está logrando. Entonces, pero déjame volver a la pregunta original. Con esta ley antidelincuencia, esta agenda corta, ¿qué podría pasar con los aumentos de penas en el mediano o largo plazo en materia de delincuencia? O sea, figúrate simplemente si nosotros lleváramos eso, esto es la ley penal adulta, o sea, estamos dando cuenta de que efectivamente no hay proceso de reinserción efectivo. El endurecer las penas solo tiene sentido en cuanto el delincuente tiene un efecto disuasivo para el delincuente. ¿Cuándo tiene un efecto disuasivo? Cuando las policías, cuando los tribunales, cuando el nivel de imputabilidad lo pueden lograr. ¿Y cuándo va a tener efectividad más allá de lo disuasivo? Cuando tú logres hacer que ese delincuente realmente no quiera volver a la cárcel y quiera rehabilitarse. Si tú vas a la cárcel y a los 2 años vuelves a la cárcel y a los 3 años vuelves a la cárcel, vas a ver que la progresión del delito es cada vez más dura. Y en el caso de los adolescentes es peor, porque en el caso de los adolescentes a lo mejor tú podrías haber salvado a ese chico con un trabajo con medio libre, con refuerzos parentales. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, con los inimputables? ¿Qué se está haciendo con los niños de 13, de 12, de 10? O sea, el nivel de inimputables registrados en el sistema es bajísimo, y te aseguro que son muchos más los que participan y los que son utilizados por los adultos para iniciar estas carreras delictivas. Si nosotros no somos capaces de mirar ese grupo, estamos en una bomba de tiempo. Y eso significa, y por eso que para mí es muy grave lo que está pasando con la ley de protección de los derechos de los niños. Es muy grave que en la Comisión de Familia solo haya habido un diputado de los 13 cuando fueron las organizaciones sociales, porque se ha presentado un proyecto que no responde a las necesidades de protección de los niños. Entonces hoy día, cuando estamos hablando contra los portonazos, hoy día cuando estamos estigmatizando a los jóvenes, hoy día cuando estamos hablando contra la delincuencia, sí, podemos endurecer las penas, pero mientras no seamos capaces de ir a las verdaderas causas de la delincuencia, lo único que estamos haciendo es poner una bomba de tiempo y no darnos cuenta de que estamos perdiendo generaciones y generaciones
de jóvenes que son parte importante de nuestro Marcelo, país. para cerrar, ¿es correcto decir entonces que en el mediano y largo plazo esta agenda corta y las consecuencias que va a traer en la práctica son meramente un saludo a la gradería? Si es que no vamos a las causas, si es que no nos preocupamos los desertores, si es que no nos preocupamos de la drogadicción, si no nos preocupamos de fortalecer la familia, sí, evidentemente esto es solamente un saludo a la galería si es que no somos capaces de perfeccionar los tribunales de justicia, de especializar a los jueces, especializar a los fiscales, especializar a los defensores. Bueno, nada de eso está incluido en la agenda corta. Nada de eso está incluido en la agenda corta, nada de eso está en el sistema de protección de derechos de la infancia. Nos hace falta tener una conversación profunda, una mirada profunda. Esto se mira como un sistema. Fíjate que a mi juicio la reforma más importante de todas las reformas que hoy día se están presentando es la que garantiza los derechos de los niños. Y sin embargo es la que menos importancia y atención ha tenido. Si cuando hablemos de los portonazos no hemos sido capaces de mirar a nuestros niños y cómo se están perdiendo en las poblaciones, cómo se están perdiendo a merced de los narcos, de las pandillas, de las malas influencias, bueno, mejor hagamos la reflexión y pongámonos las pilas como gobierno, como sociedad civil, a trabajar donde realmente importa, que son en las causas y no solo en los efectos. Muchísimas gracias, Marcelo. Marcelo, gracias. Muchas gracias a usted. Nos vamos a una pausa, faltan 2 minutos para las 8 de la mañana, volvemos de inmediato.